Hermanos, ¿qué les parece, hermanos? Y antes, ¿verdad?, de dar inicio, hermanos, a lo que es, ¿verdad?, al mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, oramos, hermanos, y así, ¿verdad?, aprovechamos y también, hermanos, oramos por los diezmos y las ofrendas, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo, te damos en esta hermosa tarde, Señor Jesucristo, que tú has tenido para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio tan grande, Señor, de poder, ¿verdad?, alabarte y glorificarte, Señor, de poder, Señor, congregarnos, Señor, en un lugar como este, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú bendigas, Señor, las vidas de mis hermanos, Padre, de aquellos que no pudieron venir, Señor. Tú bendigas, Señor, ¿verdad?, sus vidas, Señor. Si hay alguna enfermedad, algún impedimento, Señor, por la razón que no pudieron estar aquí en esta tarde, Señor. Pedimos, Señor Jesucristo, que tú envíes, Señor, sanidad, Señor, sobre ellos, sobre sus cuerpos cansados, mi Señor. También, Señor, pedimos, Señor, que tú bendigas estas ofrendas, Padre, estos diezmos, Señor Jesús, que se han depositado, Señor, delante de ti, Señor, en tu altar, para la obra de Dios, Señor Jesucristo. Sí, Señor, para poder tener un lugar como este, Señor, unos asientos como estos, Señor, para tener luz, Señor, ¿verdad?, en el tiempo de calor, Señor, aire, y en tiempo de frío, Señor, ¿verdad?, calientón, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque eres un Dios amoroso, Señor. Te pedimos, Señor, también, ¿verdad?, que tú uses nuestras vidas, tú uses mi vida, Señor. Que me ayude, Señor, a desarrollar, ¿verdad?, en lo que ahora, Señor, me corresponde, Señor, ¿verdad?, hablar de tu palabra, Señor. Que tú pongas, Señor, los corazones de mis hermanos. Ponga, Señor, ¿verdad?, el poder, Señor, escuchar, ¿verdad?, con atención tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué le decíamos a nuestro hermano José, hermanos? Que el Señor lo bendiga. A nuestros hermanos, ¿verdad?, músicos. Que el Señor los bendiga. Estamos orando, hermanos, por nuestro pastor, hermanos. Amén. ¿Están orando por mí, hermanos? Amén. Aleluya, ¿verdad, hermanos? Les pido, hermanos, ¿verdad?, las oraciones por mis hijos, el más pequeño, hermanos, de ellos, ¿verdad? Estaba poco enfermo hace como 2 días, hermanos, atrás, ¿verdad? Tenía poquita fiebre, pero gracias al Señor, hermanos, ya está más mejorcito, ¿verdad? Y gracias a Dios que el Señor ha usado, hermanos, los medicamentos, ¿verdad?, que se le han dado. Y por mi hija, hermanos, Jasmina, hoy no pudo estar aquí, hermanos, ¿verdad? Hoy se fue con su mamá, ¿verdad?, a trabajar ahí al restaurante. Dijo, ahora voy a ir con mi mamá a ayudarle. Y pues ahora se vino, ¿verdad?, Jorge conmigo, hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad?, que algún día, hermanos, el Señor pues use también la vida de mis hijos, ¿verdad? Desde pequeña edad, hermanos, el Señor los use. Puede tomar su lugar, hermanos. Gracias, aleluya. Santo Señor. A cada uno, hermanos, de ustedes los saludo, hermanos, con la paz de nuestro Señor Jesucristo, y que esa gracia, hermanos, de nuestro Señor y Jesucristo abunde en cada uno, hermanos, de sus corazones, hermanos, y nos haga, ¿verdad?, cada día crecer más y más, hermanos, ¿verdad?, en el Espíritu, hermanos, en la obediencia, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesús. Y en esta tarde, hermanos, voy a compartir con ustedes, hermanos, un tema. Es un tema corto, hermanos, básico, esencial, que nos va a ayudar, hermanos, en nuestro crecimiento, ¿verdad?, espiritual. Porque yo creo que toda la palabra de Dios, hermanos, es útil, ¿verdad?, para corregir, para enseñar, para exhortar, hermanos, para el crecimiento espiritual, aleluya, que día a día, hermanos, ¿verdad?, lo necesitamos cada día. Y el tema, hermanos, en el cual voy a compartir, tiene por título, hermanos, para cualquier lugar, hermanos, dice, para cualquier lugar menos para atrás. Aleluya. Y para desarrollar, hermanos, el tema, ¿verdad?, en el cual voy a estar ocupado, hermanos, en explicarlo como base, hermanos, para este tema, en lo cual, hermanos, con la ayuda, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, me ha de ayudar, hermanos, para desarrollar este tema, hermanos. Y como base, hermanos, para este tema, la base, hermanos, se encuentra en el libro de Lucas, aleluya, capítulo 9, hermanos, del libro de Lucas,
versículo 62, hermanos. Aleluya, ¿lo tenemos, mis hermanos? Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y me permito leer la palabra de Dios, hermanos, en el nombre, ¿verdad?, glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, y Jesús les dijo, fíjense, hermanos, note, son palabras de Jesús. Dice, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino, hermanos, de Dios. Amén. Aleluya. Y para continuar, hermanos, con este tema, ¿verdad?, me gustaría explicarles, hermanos, qué significa la palabra, hermanos, arado. Y les voy a hablar acerca un poquito, hermanos, ¿verdad?, lo que es el arado. Es una herramienta, hermanos, que usan los agricultores, hermanos, que consiste en crear surcos en la tierra, ya sea, hermanos, con un arado o con una herramienta manual. Y el objetivo, hermanos, del agricultor, ¿verdad?, del labrador, es adecuar, hermanos, la tierra para la siembra. Se ocupan, hermanos, ¿verdad?, en preparar esa tierra que esté, hermanos, perfecta, ¿verdad?, para la cosecha. Y traje unas fotos, hermanos, en las cuales, ¿verdad?, en sus pantallas hay unas imágenes, hermanos, ilustraciones en las cuales nos ayudan, hermanos, para un poquito comprender, hermanos, acerca, ¿verdad?, de lo que es el arado y cómo se usa. Y vemos en las imágenes, hermanos, observamos, ¿verdad?, a los agricultores, las manos puestas, hermanos, en el arado, y utilizan también, hermanos, como ustedes pueden ver, a dos animales, ¿verdad?, dos bueyes, para desempeñar, hermanos, este trabajo. Y si se fija bien, hermanos, los agricultores, hermanos, trabajan, ¿verdad?, con sus ojos puestos hacia adelante, hermanos, su mirada, hermanos, adelante. No pueden, hermanos, desenfocar, ¿verdad?, su mirada o distraerse, hermanos. Usan, ¿verdad?, esas dos manos para el arado, hermanos. Y si se fija bien, hermanos, estos hombres, ¿verdad?, hacen su labor, hacen, hermanos, su trabajo con excelencia, hermanos. Todos los agricultores, hermanos, si hay alguien, ¿verdad?, si ellos hacen ese trabajo, hermanos, ¿por qué usted cree que ellos hacen ese trabajo que ellos están haciendo? Por la necesidad, hermanos. Porque ellos, hermanos, ¿verdad?, lo hacen con esa excelencia, con ese gozo, hermanos, con esa pasión, con esa entrega, hermanos, con ese corazón, de que lo que están haciendo, hermanos, tienen que hacerlo, ¿verdad?, para la perfección, para tener, hermanos, buenos resultados. Porque de ellos dependen, hermanos, sus familias, sus hijos, sus alrededores, de que lo que ellos están haciendo, hermanos, ¿verdad?, poniendo sus manos en el arado, ¿verdad?, y viendo hacia enfrente sin voltear atrás, hermanos. Ellos tienen que hacer ese trabajo, hermanos, con esa perfección, que salga bien, hermanos, esas líneas, para que el fin de ello, hermanos, tengan, ¿verdad?, buenas cosechas, y puedan, hermanos, ¿verdad?, sostener a sus familias. Y de tal manera, hermanos, así también, ¿verdad?, el Señor Jesucristo nos compara, hermanos, a nosotros con esos agricultores, hermanos, que una vez que dice la palabra, hermanos, que ponen, ¿verdad?, su mano en el arado, dice la Escritura, hermanos, y miran hacia atrás, no es apto, hermanos, para el reino, ¿verdad?, de Dios. De tal manera, hermanos, así como estos hombres, hermanos, que se entregan, hermanos, ¿verdad?, con esa dedicación, así también nosotros, hermanos, ¿verdad?, en nuestro seguir, hermanos, en nuestro caminar, así nosotros, hermanos, debemos, ¿verdad?, de poner nuestras manos, hermanos, en el arado, sin voltear, hermanos, hacia atrás. Teniendo una mano, hermanos, ¿verdad?, puestas en el Antiguo Testamento, hermanos, y la otra, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Que caminemos, hermanos, ¿verdad?, en la dirección adecuada, en el camino del Señor, hermanos. Que así como ellos hacen ese labor, hermanos, con ese gozo, con esa entrega, así nosotros, hermanos, debemos, ¿verdad?, de hacer, de caminar, hermanos, en el cristianismo, ¿verdad?, en el camino del Señor, sin mirar, hermanos, hacia atrás. Porque si nosotros, hermanos, miramos hacia atrás,
nos vamos a perder, hermanos, nos vamos a desviar. Y vamos a hacer, hermanos, que nuestras familias, hermanos, ¿verdad? Nuestros hijos y nuestros compañeros y los que nos rodean, también ellos, hermanos, se desvíen de los caminos del Señor. Tenemos que asegurarnos, hermanos, que estemos caminando en el camino, ¿verdad? En el camino derecho. Como cristianos, hermanos, no podemos ir en dirección del reino, ¿verdad? Con nuestra atención desviada. Hacia otra parte, hermanos, debemos estar preparados para poner, hermanos, a Dios primero, ¿verdad? En todo. Amén. Y un ejemplo, hermanos, también, ¿verdad? Que nos da, hermanos, es así como los atletas, hermanos, si se fija bien, ¿verdad? Corren hacia el estadio, hermanos, y no miran hacia atrás, hermanos, por miedo, ¿verdad? De perder el enfoque o de tener una caída, hermanos, sino que ellos, hermanos, también tienen esto, hermanos, que si ellos se caen y que si ellos desvían, hermanos, sus miradas, van a hacer a los otros atletas, hermanos, que también ellos, ¿verdad? Se desvíen y se caigan, hermanos. Por eso, hermanos, de tal manera, ¿verdad? Así, hermanos, los verdaderos cristianos, hijos de Dios, debemos, hermanos, correr, ¿verdad? Esta carrera, hermanos, cristiana, con ese mismo orden, hermanos, y con ese mismo, ¿verdad?, enfoque. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos aporta, ¿verdad?, hacia esto, hermanos, y nos acomienda, ¿verdad, hermanos?, a que corramos, hermanos, la carrera. Amén. Puesto los ojos en Jesús, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios allí en Hebreos capítulo 12, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Fíjese, hermanos, lo que dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 12, verso 2, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos, hermanos, 12, 2. Sí, 12, 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, fíjense lo que dice la Escritura. Dice, puestos, hermanos, los ojos ¿en quién? En el autor y consumador, hermanos, de la fe, en Jesús. No dice que lo pongamos, hermanos, en otra persona, ¿verdad? O en otro nombre. Dice, en Jesús, el cual, dice, habiéndole sido propuesto gozo, dice, sufrió, hermanos, la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse, hermanos, a la diestra del trono, hermanos, de Dios. Fíjese, hermanos, el apóstol Pablo nos aconseja, hermanos, que pongamos la mirada, hermanos, en Jesús. Que no la pongamos, hermanos, en el vecino, en el compañero. No la pongamos, hermanos, ¿verdad?, en aquel otro hermano, ¿verdad? Sino hay que poner la mirada en Jesús, porque Jesús no falla, hermanos. Jesús, ¿verdad? Él es fiel y Él es verdadero. Si hay alguien, hermanos, que nos va a fallar, es el hombre. Pero Jesús, hermanos, Jesús es fiel. Amén. Jesús, hermanos, no va a fallar. Así que hay que poner, hermanos, ¿verdad?, nuestra mirada en el Señor Jesucristo, hermanos. Y también, hermanos, a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios también, hermanos, ¿verdad?, nos da unos testimonios acerca de personajes, hermanos, en los cuales miraron hacia atrás, aleluya, y quitaron, hermanos, su enfoque, ¿verdad?, hacia adelante. Y cuando quita el hombre, hermanos, el enfoque, ¿verdad?, en el Señor hay consecuencias, hermano. Dice la palabra de Dios que no es apto, hermanos, para el reino, ¿verdad?, de Dios. Y vamos a ver, hermanos, un ejemplo, hermanos, que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos lleva hacia la mujer, hermanos, de Lot. Yo creo que es un libro, hermanos, que todos, ¿verdad?, conocemos, pero nos va a servir, hermanos, para ilustrar, ¿verdad?, este tema. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, allí en Génesis. Vamos a ver, hermanos, la palabra de Dios allí en el libro de Génesis. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el capítulo 19, hermanos, de Génesis, ¿verdad? ¿Lo tenemos, mis hermanos? Gloria al Señor. Aleluya. Dice el versículo 12. Fíjese, hermanos. El Señor en su mucha misericordia, hermanos. El Señor, ¿verdad?, sacó a Lot, a su familia, a su esposa
y a sus hijas, hermanos, enviando, ¿verdad?, a ángeles que los sacara de esta ciudad en la cual, hermanos, el Señor iba a destruirla. Pero como, hermanos, en su misericordia, ¿verdad?, el Señor envía ángeles, hermanos, a sacar a esta familia. Y el versículo 2, hermanos, nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí, dice, alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes, dice, en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, dice la palabra de Dios, hermanos, Jehová nos ha enviado, dice, para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían, dice, de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, dice, salid de este lugar, porque Jehová, dice, va a destruir esta ciudad. Mas pareció, hermanos, fíjese, a sus yernos como que se burlaban, no quisieron, hermanos, creerle, ¿verdad?, a lo que Lot estaba diciendo. Y dice la escritura, hermanos, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa, dice, a Lot, diciendo: levántate, dice, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, dice, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones, dice, asiaron de su mano y de la mano, fíjese, de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según, dice, la misericordia de Jehová para con él. Y le sacaron y le pusieron, hermanos, fuera de la ciudad. Y fue, dice, cuando los hubo sacado fuera, dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti. Fíjese, hermanos, lo que les había dicho, dice: no mires atrás, ¿verdad? Dice: ni pares, dice, en toda esta llanura, escapa, dice, al monte, no sea, ¿verdad?, que perezcas. Fíjese, hermanos, todavía les está diciendo, ¿verdad?, no vayan a parar, sino escapen por su vida, no sea que perezcan. Y fíjese, hermanos, el verso 24 dice: entonces llovió, dice, sobre la tierra, cuando, dice, entonces llovió Jehová, dice, sobre Sodoma y sobre Gomorra, dice, azufre y fuego, dice, de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó, hermanos, dice, las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto, dice, de la tierra. Entonces, hermanos, fíjese lo que pasó. Entonces, dice, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió, hermanos, estatua de sal. Esta historia, hermanos, nos da razón de que al apegarse, hermanos, hacia el pasado, la esposa de Lot, hermanos, desobedeció, fíjese, el mandato de Dios y perdió su guía, hermanos. Al mirar hacia atrás, se convirtió, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, en una estatua de sal. Probablemente, hermanos, ella, ¿verdad?, cambió de idea, dudando, ¿verdad?, de la sabiduría, fíjese, de Dios y de su protección. Colocó, hermanos, ella, ¿verdad?, una prioridad más alta, dice, en lo que estaba dejando, hermanos, atrás, que eran, hermanos, sus posiciones terrenales. Y con esa acción, hermanos, indicó, ¿verdad?, su pesar por haber dejado, hermanos, Sodoma, y por esto, hermanos, pagó, ¿verdad?, con su vida. Aleluya. Fíjese, hermanos, lo que esta mujer hizo, ¿verdad? Iba corriendo, hermanos, tratando, ¿verdad?, de salvar su vida. Pero esta mujer, hermanos, se detuvo, ¿verdad?, en medio del camino. Esta mujer, hermanos, empezó, ¿verdad?, a meditar. Empezó, hermanos, a voltear hacia el pasado, hermanos, pensando en lo que ella había dejado hacia atrás, hermanos, sus posiciones, fíjese, sus riquezas, sus joyas, sus amistades. Y comenzó a detenerse, hermanos. Y como la palabra de Dios dice, ¿verdad?, ninguno que poniendo su mano en el arado y voltea, dice, atrás, es apto, hermanos, para el reino, ¿verdad?, de los cielos. Esta mujer, hermanos, se detuvo y perdió, hermanos, su vida. Aleluya. Fíjese, hermanos,
Al igual, hermanos, que la esposa de Lot. Cuando miramos, hermanos, hacia atrás, estamos, hermanos, mirando, ¿verdad?, el mundo. Pero para tomar éxito, hermanos, en el camino del Señor se requiere, hermanos, mantener, ¿verdad?, nuestros ojos en Jesús y en nuestra convicción, en quien nosotros, hermanos, hemos, ¿verdad?, creído. Pero cuando nosotros, hermanos, nos detenemos, ¿verdad?, y a veces en nuestro caminar comenzamos a recordar, hermanos, las cosas pasadas y comenzamos, ¿verdad?, a ver el pasado, ¿verdad?, lo que dejamos. Muchas veces, hermanos, recordamos cosas que dejamos ya en el pasado. Por eso a veces, hermanos, no logramos, ¿verdad?, perdonar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros, porque siempre, hermanos, estamos, ¿verdad?, recordando el pasado, estamos, hermanos, recordando lo que dejamos atrás. Y por eso, hermanos, cuando nosotros hacemos eso, hermanos, no tenemos un crecimiento, hermanos, espiritual. Porque esto, hermanos, no es agradable delante del Señor, que nosotros, hermanos, ¿verdad?, estemos volteando hacia atrás en las cosas que nosotros, hermanos, hemos dejado, ¿verdad?, en el mundo. Pero como dijo el apóstol Pablo, hermanos, las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, todas son hechas nuevas en Cristo, ¿verdad?, Jesús. ¿Quién hace todas las cosas nuevas, hermanos? Cristo Jesús, hermanos. Así que tenemos que caminar, hermanos, con nuestra mirada hacia enfrente, hermanos. No despegar, hermanos, nuestra mirada, hermanos. Debemos de vivir, ¿verdad?, un cristianismo, hermanos, con nuestro enfoque, hermanos, con nuestras manos puestas, ¿verdad?, en el arado. Aleluya, sin voltear, hermanos, hacia atrás. Fíjese, hermanos, lo que dice la palabra de Dios allí en Isaías 43. Aleluya, dice la palabra de Dios, hermanos, Isaías 43, verso 18. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos, ¿lo tenemos? Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el 18, dice: no os acordéis, ¿qué dice, hermanos? De las cosas, dice, pasadas, ni traigáis a memoria, dice, las cosas antiguas. Fíjese, hermanos, lo que dice el 19: he aquí, dice, que yo hago cosa nueva. Aleluya. No tenemos, hermanos, ¿verdad?, que voltear hacia atrás. Voltear, hermanos, hacia el pasado, ¿verdad? Las cosas viejas, hermanos, ya quedaron atrás. Y ahora todas las cosas son hechas nuevas, hermanos, en Cristo, ¿verdad?, Jesús. Aleluya. Fíjese, hermanos, hay un hermoso pasaje, hermanos, ¿verdad?, donde Abraham, fíjese, fue un maravilloso ejemplo, hermanos. Dejó su patria sin nunca, hermanos, mirar hacia atrás. Porque él esperaba, hermanos, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto, hermanos, y constructor es, de acuerdo, ¿verdad?, Hebreos 11:10. Si usted recuerda, hermanos, el Señor, ¿verdad?, y en Génesis capítulo 12, verso 1, Jehová, hermanos, le dijo, ¿verdad?, a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? ¿Usted cree, por qué usted cree, hermanos, que el Señor le dijo esto a Abraham? Porque el Señor, hermanos, ¿verdad?, quería sacarlo, hermanos, de unas tierras, hermanos, ¿verdad?, donde habían malas costumbres, habían muchas tradiciones, hermanos, y quería, ¿verdad?, que Abraham no agarrara esas malas mañas. Por eso le dijo, ¿verdad?, vete de tu tierra, dice, de tu casa, de tu parentela, y vete a las tierras, dice, donde yo, ¿verdad?, te voy a dar. ¿Y qué hizo Abraham, hermanos? Abraham obedeció, hermanos, puso, ¿verdad?, su mirada, su enfoque en las cosas de Dios, sin voltear hacia atrás, hermanos. Él puso, ¿verdad?, él puso la mirada en el consumador, hermanos, de la fe, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Él esperó, hermanos, en las promesas de Dios, en lo que Dios, hermanos, ¿verdad?, iba a hacer con él. De tal manera, hermanos, así nosotros, hermanos, no debemos de perder el enfoque en las cosas de Dios, hermanos. Aleluya. Que siempre nuestra mirada, hermanos, esté, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Aleluya. Amén. Amén. Y también, mis hermanos, la palabra de Dios, hermanos,
nos da también un testimonio. Fíjese, hermanos, nos da un testimonio acerca, hermanos. Yo sé que tal vez ya han conocido este caso, hermanos, acerca, ¿verdad?, del rey Agripa, y podemos verlo, hermanos, allí en Hechos capítulo 26. Aleluya. También, hermanos, nos lleva, ¿verdad?, hacia este pasaje, hermanos, donde el rey, ¿verdad?, puso su mirada, hermanos, hacia atrás. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a Hechos, hermanos, capítulo 26. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Deja encontrarlo yo también, hermanos, que a veces... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Amén. 26, ¿verdad, hermanos? Dije. Sí. Amén. 26, aleluya. Vamos a estar aquí leyendo, hermanos. Aquí nos habla acerca, ¿verdad?, de este rey Agripa. Fíjense, hermanos, en una ocasión, hermanos, cuando el apóstol Pablo fue llevado, ¿verdad?, hacia el rey Agripa para ser juzgado, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que se le había permitido a Pablo defenderse. Se le permitió, hermanos, a Pablo, ¿verdad?, testificarles, hermanos, del Señor. Fíjense, hermanos, todavía se le dio esa oportunidad a Pablo, hermanos, defenderse ante el rey Agripa, ¿verdad, hermanos? Y aquellos hombres en los cuales, ¿verdad?, iban a juzgarlo, hermanos. Y el apóstol Pablo, hermanos, les testifica y les predica, hermanos, acerca, ¿verdad?, cómo el Señor los cegó, ¿verdad?, yendo en camino, ¿verdad?, a Damasco. Les dijo, ¿verdad?, mire, una luz resplandeciente, dice, en la cual, ¿verdad?, cegó mis ojos, dice, yendo camino a Damasco, dice, y cómo el Señor, dice, fíjese, hermanos, lo había librado del pueblo y de los gentiles, a los cuales, hermanos, ahora, ¿verdad?, lo enviaba. Y el apóstol Pablo, hermanos, le cuenta, ¿verdad?, al rey Agripa, hermanos, lo que el Señor, ¿verdad?, le había mandado hacer. Ahí en el versículo 18, vamos a leerlo, hermanos, capítulo 26, verso 18. Dice la palabra de Dios, hermanos, fíjese, ¿para qué lo había mandado el Señor, hermanos? Para que abras, dice, sus ojos, para que se conviertan, dice, de las tinieblas a la luz, y de la potestad, hermanos, de Satanás a Dios, para que reciban, dice, por la fe que es en mí, remisión, dice, de pecados y suerte, hermanos, entre los santificados. Fíjese, aleluya. Y fíjese, hermanos, al terminar, hermanos, Pablo, ¿verdad?, su predicación, su discurso, le dijo algo, hermanos, a este rey Agripa. En el verso 26, hermanos, vamos a ver. Vamos a leerlo desde el 26, hermanos. Dice, pues el rey, dice, sabe estas cosas, delante del cual también hablo, dice, confiadamente, dice, pues no pienso que ignora nada, dice, de esto, pues no ha sido esto hecho en algún, dice, rincón. Y fíjese, hermanos, cómo le dice el apóstol Pablo al rey en el 27, aleluya, le dice, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé, dice, que crees. Entonces, hermanos, Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades, dice, fíjese, hermanos, a ser, ¿verdad?, a ser cristiano, hermanos, aleluya. El rey Agripa, hermanos, al oír, ¿verdad?, el discurso, la predicación, hermanos, de Pablo, ¿qué es lo que estaba haciendo este rey, hermanos? Estaba, ¿verdad?, recibiendo, hermanos, el mensaje. Amén. Estaba recibiendo, hermanos, la palabra. Estaba, hermanos, meditando, hermanos, en lo que el Espíritu Santo hablaba a través, hermanos, del apóstol Pablo. Y como que se le hizo, hermanos, un nudo, ¿verdad?, en la garganta de este rey, que dice, hermanos, ¿verdad?, que por poco, dice, me persuades a ser cristianos, hermanos, hasta que no fue, hermanos, hasta que el enemigo, ¿verdad?, quitó la mirada, hermanos, el enfoque del rey.
Fíjese, hermanos, cómo es el enemigo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, hermanos. Nos trata, hermanos, de quitar, ¿verdad? El enfoque. Nos trata de quitar, hermanos, la mirada en el Señor, aleluya. Y nos podemos perder, hermanos. Fíjese, este rey, hermanos, ¿verdad? Todavía en el 28, como le dijo a Pablo, le dijo, por poco, dice, me persuades, dice, a ser, ¿verdad? A ser cristiano. Fíjese, hermanos. Y imagínense, hermanos, el rey diciendo estas palabras, hermanos, por poco me persuades a ser cristiano. Qué triste es, hermanos, que este rey, ¿verdad? Algún día se levantó, hermanos, pero en otra parte, hermanos, en el infierno. Fíjense, hermanos, estas palabras, hermanos, ¿verdad? Este rey las ha de estar repitiendo, hermanos, pero en el infierno, por poco me persuades, ¿verdad? A ser cristiano. Que no nos vaya, hermanos, el enemigo, ¿verdad? A engañar. Amén. Porque también, hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros perdemos el enfoque, la mirada en el Señor Jesucristo, hermanos, también, hermanos, podemos perder, hermanos, nuestra salvación. Nos podemos perder, hermanos, así, ¿verdad? Como este rey que dijo, ¿verdad? Por poco, dice, me persuades a ser cristiano. Fíjense, hermanos, este rey no quiso, hermanos, las cosas, ¿verdad? De Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque comenzó a recordar, hermanos, ¿verdad? Sus posiciones. Comenzó a recordar, hermanos, que era un rey, ¿verdad? De autoridad. Comenzó a recordar, hermanos, lo que tenía, sus posiciones, sus riquezas, hermanos. Comenzó, ¿verdad? Y dijo, no, ¿cómo yo me voy a hacer cristiano? No, soy un rey. Fíjense, hermanos, ese orgullo, ¿hacia dónde lo llevó, hermanos? A perder, hermanos, el enfoque, ¿verdad? Su mirada en las cosas de Dios. Aleluya. De tal manera, hermanos, que este rey, ¿verdad? Este rey se perdió, mis hermanos, por perder la mirada, hermanos, el enfoque, ¿verdad? En el Señor. Aleluya. Pero así, hermanos, como hubieron, ¿verdad? Hombres que perdieron su mirada, ¿verdad? Perdieron su enfoque en las cosas de Dios, hermanos, miraron hacia atrás. También, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? Nos menciona acerca de hombres que se mantuvieron fieles, hermanos, que se mantuvieron, hermanos, con la mirada en alto, hermanos, ¿verdad? Con esas manos en el arado, hermanos, sin mirar hacia atrás. Hombres, hermanos, llenos, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Hombres, hermanos, que sabían a quién servían, hermanos, que sabían, ¿verdad? A quién adoraban, hermanos. Que su mirada, hermanos, siempre, ¿verdad? Hacia adelante, viendo al Altísimo, al Creador, al Rey de la Gloria, hermanos, al Dios Todopoderoso, aleluya, al Señor, hermanos, que dio su vida por nosotros, aleluya. En una ocasión, hermanos, la palabra de Dios también, hermanos, nos da testimonio, hermanos, allí en Hechos capítulo 11, hermanos, capítulo 1, verso 11. Vamos a Hechos capítulo 1, hermanos, verso 11, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Santo es el Señor Jesucristo. Aleluya. Fíjense, hermanos, el capítulo 1, hermanos, verso, ¿qué les dije, hermanos? Verso 1, 11. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese, hermanos, estos apóstoles, hermanos, fíjese cómo les dijo, ¿verdad? El verso 11. Habían unos, dice el 10, hermanos, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, hermanos, ¿verdad? Jesús, hermanos, ¿verdad? Ya se iba en una nube. Dice, y aquí dos varones se pusieron junto a ellos, hermanos, en vestidos blancos, los cuales también, hermanos, les dijeron, fíjense, hermanos, como aquellos ángeles, ¿verdad? Les dijeron a los discípulos, aquellos hombres, hermanos, que se quedaron muy atentos, ¿verdad? Viendo la partida, hermanos, del Señor. Les dice, este mismo Jesús, hermanos, que ha sido tomado, dice, desde vosotros arriba en el cielo, así, dice, vendrá como le habéis visto
ir al cielo. Aleluya. ¿Por qué usted cree, hermanos, que esos discípulos, verdad, no quitaron su mirada, no quitaron sus manos en el arado, hermanos? Porque así como vieron, hermanos, a ese mismo Jesús, verdad, descender en una nube, ellos también sabían, hermanos, que ese mismo Jesús también iba a regresar por su pueblo, iba un día, hermanos, verdad, a regresar por su iglesia. Por eso, hermanos, los apóstoles, verdad, estos discípulos, hermanos, se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles, hermanos, hacia el Señor Jesucristo, sin voltear hacia atrás, hermanos, porque ellos tenían esa esperanza, hermanos. Ellos tenían, verdad, ese gozo, esa pasión, hermanos, esa entrega, hermanos, de esperar con paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor Jesucristo. De tal manera, hermanos, así nosotros debemos, hermanos, tener nuestra mirada en el Señor Jesucristo, porque tenemos, hermanos, la oportunidad, tenemos la dicha de un día, hermanos, estar con nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, anhelan, verdad, la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero si anhelamos, hermanos, la venida del Señor, tenemos que esperarlo, hermanos, verdad, con nuestras manos bien puestas en el arado, sin voltear hacia atrás, hermanos, porque si volteamos hacia atrás, no somos aptos, hermanos, para el reino de Dios. Aleluya. Vamos a estar, hermanos, descalificados, hermanos, del reino de Dios. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, verdad, que aquel, hermanos, que poniendo sus manos en el arado y mira hacia atrás, dice la Escritura, hermanos, no es apto para el reino de Dios. ¿Usted cree, hermanos, que estos discípulos, verdad, poniendo su mirada en el Señor, qué les costó, hermanos? Les costó perder, hermanos, hasta su propia vida. Pero a ellos, hermanos, no les importó, hermanos, perder su vida. Pero ellos, hermanos, lo hacían con pasión, lo hacían con entrega, lo hacían, hermanos, con excelencia, con amor, con corazón, hermanos, porque ellos sabían en quién tenían, hermanos, ellos su confianza. Y su confianza, hermanos, no la tenían en cualquier hombre, no la tenían en cualquier apóstol, hermanos. Ellos la tenían, verdad, en el Creador de la vida, el que crió los cielos y la tierra, en el Dios todo, hermanos, poderoso. Ellos, hermanos, sabían, verdad, en quién confiaban, hermanos. Ellos, hermanos, esperaban, verdad, con gozo, con paciencia, hermanos, hasta que llegara ese día, porque ellos sabían, hermanos, que al final de su carrera el Señor les iba a dar, hermanos, la corona, fíjese, de vida eterna. Y esa es la corona, hermanos, que el Señor, verdad, nos tiene a nosotros preparados para todos aquellos, hermanos, que le sirven, hermanos, con gozo, con fidelidad, con ganas, hermanos. Así debe de ser nuestra carrera, nuestro caminar con el Señor, hermanos, no con tristeza, hermanos. No debemos de servir al Señor con tristeza, ¿verdad, hermanos? O sentirlo, hermanos, como si fuera una carga, hermanos. Debemos, ¿verdad?, de seguir esta carrera, hermanos, ¿verdad?, con gozo, con amor, sabiendo, hermanos, que vamos a obtener, hermanos, la vida eterna. Aleluya. Y una corona, hermanos, que es incorruptible. Fíjese, una corona, hermanos, que no se marchita, ¿verdad? Que nadie se la puede robar, hermanos. Es una corona que dura y permanece para siempre. Esas son las cosas que el Señor, hermanos, nos tiene preparados. A todos, ¿verdad?, los fieles, a todos aquellos que esperan en el Señor Jesucristo, hermanos. Fíjese, el apóstol Pablo, hermanos, también, ¿verdad? No podemos destacarlo, ¿verdad?, de este tema. Porque si hay alguien, hermanos, que puso, ¿verdad?, su mirada, si hay alguien que exhortó, hermanos, a los hermanos, ¿verdad?, en el cual él iba predicando, hermanos, es el apóstol Pablo, el cual llevó la palabra a los gentiles, ¿verdad? Y aportó y dijo esto, hermanos, ahí en 2 de Corintios, aleluya, capítulo 5, hermanos. Amén. Aleluya. Fíjese lo que dice 2, hermanos, de Corintios, capítulo 5, verso 17. Aleluya. Fíjese lo que el apóstol Pablo, hermanos, nos dice, ¿verdad? Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Verso 17. Dice, de modo, hermanos, que si alguno está en ¿quién, hermanos? En Cristo, dice, nueva criatura es. Fíjese, las cosas viejas, hermanos, pasaron, dice, he aquí, todas, dice, no, dice, todas son hechas nuevas.
Aleluya. Amén, amén. ¿Cuántos creen, hermanos, a esa promesa, hermanos? No podemos agradar a Dios, hermanos, si nosotros estamos con el continuo, ¿verdad? Estar pensando en las cosas pasadas. Por eso, mis hermanos, tampoco, ¿verdad? A veces se predica los testimonios. A veces, para mí, hermanos, no es bien, ¿verdad? Que a veces se predican los testimonios, ¿verdad? Aquí en el altar del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque yo creo, hermanos, que ese testimonio se lo puede contar tal vez, ¿verdad? A esa persona ya en su casa, ¿verdad? O en una parte, hermanos, pero aquí es para hablar, hermanos, ¿verdad? De la palabra de Dios. Aleluya. Porque al recordar, hermanos, el testimonio, ¿verdad? A recordar de las cosas. Fíjense, hermanos, esto pasó la semana pasada. Había un familiar, ¿verdad? De mi suegro y nos contó, ¿verdad? Dice... Híjoles, dice, estoy leyendo viendo una predicación acerca de un hermano que era un ex satanista y que, dice, está pesado, está tremendo ese hermano y fíjate cómo hizo esto. Y le dice mi suegro, dice, no veas esas cosas, dice, enfócate, dice, en leer la palabra de Dios. Porque muchas veces, hermanos, cuando se cuentan esos testimonios, no le están dando la honra y la gloria a Dios. A veces le están dando la honra y la gloria, hermanos, a lo que hicieron ellos en el pasado. Y cuando comienzan a hablar acerca del pasado, hermanos, comienzan a recordar lo que dejaron hacia atrás, hermanos. Y ya se le quita, hermanos, la honra y la gloria, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Pero como dijo el apóstol Pablo, hermanos, dice la Escritura, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ya voy a acabar, hermanos, voy a dejar con un último texto. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, fíjense, en Hebreos capítulo 10, verso 39. Gloria a Dios. Amén, amén. Y al terminar, hermanos, con este texto, ¿verdad? Los invito a todos, hermanos, ¿verdad? A orar a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Hebreos 10, 39. Aleluya. Si nos ponemos de pie, hermanos, y leemos juntos, hermanos, ¿verdad? Este pasaje hermoso. Dice la palabra de Dios allí, hermanos, en el verso 39 dice... Pero nosotros, hermanos, dice, no somos tales, dice, que nos retiramos, ¿verdad? O los que retrocedemos hacia atrás, dice, para perdición, sino fieles, hermanos, para ganancia, dice, del alma. Aleluya. ¿Cuántos quieren correr esta carrera, hermanos, con éxito? ¿Cuántos queremos alcanzar finalmente, hermanos, la vida eterna? Pues tenemos, hermanos, que tener, ¿verdad?, bien puestas nuestras manos, hermanos, nuestras dos manos en el arado, hermanos. Y como dice, ¿verdad?, a todas partes, menos, hermanos, menos para atrás, hermanos. Aleluya. Hay que tener nuestro enfoque, hermanos, puesta, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo. Los invito, hermanos, a orar. Aleluya. Y si tal vez, hermanos, hay alguien, ¿verdad?, que tal vez hemos a veces retrocedido, hermanos, y puesto nuestros ojos, ¿verdad?, en las cosas pasadas, y tal vez comenzamos a recordar, hermanos, y a veces no podemos, hermanos, perdonar. Ese es un peso, hermanos, que a veces, ¿verdad?, en nuestra humanidad, muchos cristianos, hermanos, así, ¿verdad?, a veces vivimos esa vida, hermanos, que no podemos perdonar. Estamos, hermanos, ¿verdad?, con rencor, a veces, ¿verdad?, crece ese orgullo. Vamos a dejar, hermanos, ¿verdad?, esas cosas pasadas, hermanos, y vamos a poner nuestra mirada hacia las cosas de enfrente, hermanos, en las cuales nos lleva, hermanos, hacia la vida eterna. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, Señor, porque para siempre, Señor, es tu misericordia, mi Señor. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos, Señor,